Bueno, mis queridos hermanos, mientras tanto, usted acompáñeme a Segunda de Samuel y continuamos con nuestra exposición sobre la vida de David. Estaremos una vez más transitando, ya para ir culminando la vida y la biografía de este hombre que grandes lecciones de fe nos ha dejado, ¿ah? ¿Cuántas lecciones extraordinarias de fe nos ha dejado el rey David? Y la semana pasada, o antepasada, no, ni siquiera, hace ya 2 semanas, 3 semanas atrás, fue el último encuentro que tuvimos con el salmista. De alguna forma estuvimos explorando un episodio poco agradable de su vida, fue el incidente de su adulterio. Estuvimos viendo cómo, tristemente, algunas variables, descuidos, los grandes riesgos del esplendor formaron parte de la experiencia del salmista, y esto puede dar razón del profundo fracaso, pues que quedó plasmado para la historia y aún para la eternidad este episodio aleccionador que nos enseña muchísimo de la fragilidad del hombre, que nos enseña mucho de la posible contingencia de la inmoralidad aún en la vida del hombre piadoso. Podemos ver aquí una lección solemne que de alguna manera nos debería llamar, ¿verdad?, a una saludable exhortación. Y por supuesto un temor reverente importante. Un hombre conforme al corazón de Dios que pudiera incurrir en esta transgresión. Hoy yo quiero hablar de otro fracaso moral del salmista, y vamos a estar explorando la experiencia también del censo de Israel. Pero de momento hay algunas lecciones más que quedaron en el tintero, sobre todo con referencia a la experiencia y la exhortación que emprendió Natán. Cuando Natán confronta a David y cuando todo el pecado ya se hace evidente, de alguna manera hay algunas lecciones que vale la pena antes de transitar por 2 de Samuel 24, manténgala en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Ahí usted recordará ese episodio bastante triste de la vida de David, un hombre que venía transitando por extraordinarios logros militares, la prosperidad nacional era extraordinaria. De alguna manera creo que el territorio logró de forma exponencial crecer, y por lo menos tenía una extensión 12 veces superior a la que David tomó al ejercer el reinado. ¿Puede usted imaginarse un mayor éxito en términos políticos, sociales, del anonimato de ser un pequeño pastor de ovejas, de un rebaño en absoluto anonimato, de alguna forma ahora encontrarse dirigiendo a la nación que providencialmente Dios eligió para poder traer en ella al Redentor del mundo, y no solamente a la nación, ahora la familia, Dios entra en pacto con David, y ahora no solamente no le bastaba formar parte de la nación a la que Dios había llamado para este propósito glorioso y eternal, sino que de la misma descendencia de David vendría nada más y nada menos que el Redentor del mundo. Estamos hablando de que, sin duda alguna, por razón consanguínea, nuestro Rey y Salvador Jesucristo era hijo de David. Por eso así lo conocimos, y estuvimos explorando esto en el clamor del mismo Bartimeo en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Recordarán ustedes aquel episodio donde Bartimeo con voz en cuello clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pues aparentemente Bartimeo tenía mayor visión que el resto de sus connacionales cuando él pudo ver no solamente a Jesús el Nazareno, como le decían algunos, sino estamos hablando del auténtico Mesías, el auténtico ungido de Jehová, el hombre al que Dios llamó para ese propósito. Y de alguna manera, mis queridos hermanos, tenemos una interesante experiencia entonces en este hombre, ¿no? No solamente fue llamado a presidir esa nación, ahora es que de mi propia familia vendrá el Redentor del mundo. Más nada. Imagínense el esplendor
la bienaventuranza que reposó en la vida de David, del salmista, pero ahora se encuentra ante los auténticos peligros del esplendor personal. Y yo les venía diciendo que quizás el momento más peligroso en la vida de un creyente es cuando las cosas están saliendo bien. El momento en el que usted se tiene que cuidar más es el momento de su mayor esplendor, porque somos una criatura muy compleja en términos espirituales. Ya Spurgeon decía algo que me resulta fascinante. Él decía, el ateísmo, particularmente hablando de la condición caída del hombre, es una enfermedad muy rara, porque ni siquiera los demonios la padecen. Ni siquiera los demonios padecen de esa enfermedad. Es decir, que la corrupción humana es un tema interesante, es un tema de estudio. Y yo le voy a ser honesto, hasta que nosotros no entendamos la malignidad de la que nosotros formamos parte por participar de una naturaleza corrompida, de alguna forma, no vamos a tener en perspectiva el auténtico valor que la gracia de nuestro Dios tiene y le confiere al hombre que ha experimentado salvación. Hasta que usted no vea la noche oscura de su alma, hasta que usted no vea lo lúgubre de nuestra condición, y de hecho, si no me equivoco, fue Richard Baxter el que decía que solamente bajo el fondo oscuro de la noche es que puede verse el resplandor de las estrellas. Pues muchas veces el resplandor de la gracia de nuestro Dios solamente puede verse a través de la evidencia de lo oscuro de nuestra condición. La gente, cuando usted le dice que Cristo te ama, la gente cuando usted le dice de que Dios tiene un plan especial para su vida, hoy nosotros hemos caído presa de gran parte de ese ejercicio del marketing religioso, en donde tenemos que convencer a la gente, tú tienes que comprar el producto del Evangelio, porque después de todo vienen beneficios económicos para ti, vienen beneficios personales, tu familia va a estar en paz, pero en realidad el Evangelio no viene a hablar de estos temas de autoayuda que tanto fascinan a la banalizada conciencia posmoderna. El Evangelio es incomprensible hasta que usted no entienda la miseria moral en la que el hombre está y se encuentra. El hombre de hoy no corre a Jesús, es porque se cree muy bueno y Dios no me hace falta. Yo me gano el cielo, yo soy demasiado bueno, yo no le hago mal a nadie, nada más me tomo 2 cervecitas enfrente de la casa, yo no molesto a nadie. ¿No lo escucha usted cuando le trata de predicar a alguien? Yo estoy con Dios por delante. Así le dicen a uno. Yo estoy con Dios por delante y todo Dios, desde que yo amanezco hasta que yo me paro, yo estoy con Dios por delante. Y yo no le hago nada mal a nadie. Y la gente piensa que en una balanza de obras buenas, como tiene más obras buenas que malas, dicen ellos, yo me debo ganar el cielo. Esta concepción que tristemente el catolicismo le inculcó a nuestra cultura, la visión de la salvación por las obras, es una auténtica herejía. Y hay que renovarse en el entendimiento del hombre para usted lograr comprender, mi querido hermano, de que usted no va a irse para el cielo porque usted es bueno. Usted nunca será lo suficientemente bueno para ganarse el cielo. Nunca, jamás. Es más, el mayor esplendor moral nuestro, ¿saben cómo Dios lo pondera? ¿Cómo Dios lo evalúa? ¿Cómo Dios lo califica? Como un trapo de inmundicia. Y un trapo de inmundicia en literatura antropológica cultural hebrea era una toalla sanitaria después de su uso. Así que la mayor destreza moral de usted, Dios la puede ver, su justicia, como un modes usado. Dan ganas hasta de vomitar. Y esto lo que hace es distinguir la enorme y formidable misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. De querer abrazar a un leproso moral como nosotros, de querer alcanzar a un indigno, hasta que no entendamos el alcance de nuestra miseria, mis queridos hermanos, no vamos a entender el Evangelio. Y la gente sale allá pensando que no les hace falta a Jesús porque ellos creen que son buenos. Y sabe que
lo primero que hay es que lesionar, no es lesionar. Lo primero es que hay que despertar en el hombre la conciencia de su realidad. Tú eres un miserable pecador. Hasta que el hombre no entienda eso, el evangelio no va a funcionar. Y de hecho, eso es lo primero que hace Pablo en los 3 primeros capítulos de Romanos, es demostrar la universalidad de la culpa del hombre. Ahora, aquí nos encontramos con un hombre que después de tener muchos logros morales, ahora se encuentra lidiando con una naturaleza concupiscente, con una naturaleza corruptible, y que tristemente nosotros, hasta que nuestra experiencia de glorificación plena no forme parte de nuestra experiencia, usted y yo vamos a lidiar con la contingencia del pecado. A pesar de que hemos sido libertos de la ley del pecado y de la muerte, que nos condenaba a pecar de manera inexorable e indefectible, nadie puede negar que nosotros estamos sujetos a la contingencia de la posibilidad del error. No solamente por lo que hacemos, sino también por lo que dejamos de hacer. Y por eso el apóstol Juan escribe en el capítulo 2 de Primera de Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La posibilidad del perdón. Pero ¿por qué David fue un hombre a imagen que era conforme al corazón de Dios, a pesar de su corrupción, a pesar de lo vulnerable moralmente que se había presentado? ¿Por qué lo siguen llamando un hombre conforme al corazón de Dios? Era un hombre conforme al corazón de Dios, mis queridos hermanos, porque como ya lo veremos, se equivocaba y de inmediato se arrepentía. Era un hombre que, como veremos, la expresión hebrea nakaj, que emplea luego en el libro, en Primera de Crónicas, capítulo 24, cuando hablaba de lo devastadora de su conciencia. La expresión que allí se emplea es cuando un ejército destruye las murallas de una ciudad. Así se encontraba David, destruido por dentro por haber interrumpido su comunión con Dios. Esto es un símbolo distintivo de un hombre que realmente conoció a Dios. Su mayor tesoro es la relación que él tiene con Dios, y tiene un poco el universo entero si su comunión con Dios se ve interrumpida. Eso sí tenía David. A pesar de lo vulnerable que pudo haber sido, y las evidencias están bastante claras, fue un hombre que le inquietaba profundamente encontrarse en una relación imperfecta o en una relación desleal para con su Dios. Ahora, miren lo que después de encontrarse, vieron ustedes, se enamoró de esta mujer, se volvió loco por Betsabé, y bueno, ¿quién lo puede culpar? Porque hasta la Biblia dice que era muy hermosa. Y saben que la Biblia dice... Cuando la Biblia habla, nunca emplea palabras de más. La Biblia, nos lo recuerdan algunos comentaristas, cuando todo lo que está allí, hasta las comas, tildes, todos esos accidentes gramaticales tienen un valor espiritual, y por eso ni siquiera una tilde de la palabra del Señor tiene que ser modificada. Así que cuando se hablaba de Betsabé y se enfatiza el hecho de su belleza, usted puede decir, era muy hermosa. Imagínense, cuando hasta Dios dice que era hermosa, cuando hasta el Espíritu Santo dijo, pon allí como era. Me imagino que tuvo que haber sido una reina de belleza, una mujer espectacularmente hermosa. David, eso sí tenía, de alguna manera no podía haber un lampazo con falda porque se iba a enamorar, era increíble lo vulnerable que era en esta área. Y esto nos habla de la masculinidad, de las áreas de las que nos debemos cuidar. Particularmente, yo recuerdo en el seminario a nosotros nos recordaron algo muy importante, que ahora se lo reitero a los caballeros. Todos los hombres en la fe nos tenemos que cuidar particularmente de 2 enemigos, de las faldas y del amor al dinero. Sí, y esos son los 2 lugares en los que la masculinidad cristiana tiene que velar. Ten cuidado, porque hasta un hombre conforme al corazón de Dios no cayó por causa de la tentación económica, sino por causa de la lujuria sexual. Y cuando no es la lujuria sexual, te conviertes en un avaro que tiene el dinero por Dios, lo cual la Escritura dice que la avaricia es idolatría.
Y la Escritura luego te dice y advierte, el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la verdad y transitaron por muchos dolores. Así que miren estas dos gigantes que tiene que afrontar la espiritualidad masculina en su peregrinar espiritual. David nos dejó tristemente una lección muy dolorosa a través de su propia experiencia, pero es interesante ver lo que Natán le dice acá, en el capítulo 12. Después de todo lo que sucedió, David mata al marido de Betsabé, después de que parece que cometió el crimen perfecto. No lo maté yo, lo mataron los enemigos de Israel, imagínate, los amonitas. Lo puso en la mano de enemigos jurados de Israel y todo parecía un crimen perfecto. Nadie hizo nada, yo no fui el que lo maté, lo mataron los enemigos. Todo quedó socialmente impecable, náguara de mente. Y esto lo que nos enseña es algo, mi hermano, no se esfuerce por esconderle a Dios algo. Uno de los elementos más desgastantes del pecado es que cuando usted lo quiere encubrir, usted va a tener que hacer un esfuerzo intelectual mayor que cuando dice la verdad. Por eso usted puede ver que en términos neurolingüísticos, o más bien de lenguaje corporal y de los aspectos fenomenológicos de la conducta, usted puede ver que el mentiroso tiene muchos aspectos que son predecibles en su manera de mirar, el inusual nerviosismo y la forma en la que tiene que recordar lo que dijo para ser coherente más adelante. Estos aspectos no son necesarios cuando usted habla con Dios, porque nuestro Dios tiene ojos como llama de fuego. Y usted puede tomarle el pelo al pastor, a los ancianos, a los diáconos, a los líderes. Usted le puede tomar el pelo a la iglesia, a su familia, a su esposa o esposo, pero usted nunca le va a tomar el pelo a Dios. Y usted puede pensar que está haciendo el crimen perfecto. Y usted puede meditar en sus adentros, esto no se va a enterar nadie. Yo lo medí todo muy bien. Yo hice todo lo que tenía que hacer para que todo saliera perfecto. No importa lo elaborado de tu proyecto, Dios siempre lo entiende y lo ve. Ojos como llama de fuego es que pueden ver más adentro de lo que nuestra percepción natural observan. Dios ve lo que es el sueño de cualquier psicólogo, lo que es el sueño de cualquier terapeuta. Él escudriña lo más íntimo del corazón. Y ante la pregunta, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Solamente Dios levanta la mano. Miren qué caja negra es eso, ¿no? Y Dios dice, yo esa caja negra es un juguete para mí. Así que no te esfuerces. Tú crees que eres hábil para engañar. Yo soy el Dios providente de la historia. No te equivoques, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ojalá nos permitieran ver por una ventana las consecuencias de nuestras decisiones. Si muchos de nuestros errores nos permitieran ver en una ventana lo que sucede 1 o 2 años después, mis queridos hermanos, qué elemento tan disuasivo sería eso, ¿no? Pero generalmente uno se tiene que engañar a uno mismo primero. Uno tiene que divorciarse de la verdad. Y por eso el proceso de caída siempre es un proceso sistemático y paulatino. Una persona no está bien y de un día para otro entra en este tipo de incidentes morales. Esto es un proceso de degeneración, de entropía moral, de deterioro de la comunión íntima con Dios, de olvido de las disciplinas devocionales. Se olvida de la lectura de la palabra. Los afanes de este mundo terminan por asfixiar tu auténtica vocación y prioridad espiritual que es Dios, y te olvidas de aquello que Jesús les enseñó a los discípulos, más buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando eso sucede, no le queda más remedio a usted que después de planificar y desgastarse, ser de alguna manera reprendido por Dios. Si Dios no lo reprende a usted, yo me preocupo más por aquel al que Dios no reprende. Richard Baxter decía eso. Ningún hombre está más cerca de las llamas del infierno que aquel hombre por el cual Dios no levantará ni siquiera una vara para reprenderle.
parece que lo único que ese hombre va a disfrutar es lo que en vida está viviendo. Aquello que le dijo Abraham al rico: ya tú tuviste tus bienes en la tierra, y este tuvo sus quebrantos, mas ahora él es consolado y tú te encuentras en tormento. Pues el único placer que eternamente esa entidad va a vivir es el placer temporal del pecado que hoy disfruta y que Dios se niega a reprender. Es un olor a azufre el que uno puede ver en la prosperidad del inicuo. Es un olor nauseabundo a infierno, porque es el único placer que está disfrutando. Usted no ve que hay inicuos que viven como si fueran justos. Pues bíblicamente ese es el único placer que ellos van a disfrutar por toda su eternidad. Es tremendo. Sin embargo, al Dios a quien ama lo va a castigar. Y qué bueno es saber que Dios nos castiga, mis queridos hermanos, que Dios nos reprende, que el Señor, como el Padre al Hijo a quien quiere castiga, así Dios también tiene cuidado de usted. Cuando lo ve obrando mal, a mí me fascina saber que Dios me va a reprender. Me fascina saber de que tengo un Dios que me corrige. Me encanta saber la idea de que yo no estoy sujeto solamente a la dirección de mi imprudencia o la dirección en este caso, de mi propio consejo. Yo sé que hay un Dios que está velando por mis pasos y que cuando yo me equivoco voy a tener la posibilidad de ser corregido inmediatamente por Él. Qué bueno es que esto suceda. Pero este hombre estuvo más o menos callado con su pecado más o menos un año, año y medio. Y la edad en la que David se encontraba en este momento era más o menos 50 años. Entre los 45 y 50 años, David incurre en esta transgresión. Después de tanto esplendor, después de tantos bienes, ahora se encuentra en la crisis de la mediana vida, ponderando, evaluando, quizás necesitando una experiencia que genere más dopamina, que genere más serotonina y todas estas hormonas o neurotransmisores de la felicidad. Él estaba buscando algún estímulo, ¿verdad?, en el pecado, y tristemente encontró lo amargo del camino, cómo termina esta realidad. Natán se le presenta y le dice: Jehová envió a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido en él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Sabe que esto solamente lo puede entender, mis queridos hermanos? ¿Cuántos de ustedes han criado un chivo? ¿Cuántos no han tenido una cabrita de mascota? Bueno, mi mamá ha tenido una meca. ¿Quién ha tenido una meca? Levante la mano. Los de Urumaco, Pedregal, a ver, Falconzulia, Baraibé, por allá también crían en Paraguaná. Pero lo interesante es que el que ha criado, mi abuela tuvo una cabrita, que ahí fue donde yo entendí el valor de lo que una meca es para una familia. ¿Saben lo que es una meca, verdad? Aquí en Falcón le decimos la meca a la cabrita que usted cría, que no está en el corral, sino que usted la metió en la casa. Y esa cabrita, hermano, es peor que un perro. Miren, yo estoy enamorado de mi perrita, de Chanel, de la negra. Y esa perra yo digo que es un ceretón, muchacho, porque ya lo que le falta es hablar. Casi hace así, que quiere agua, muchacho, que le abran la puerta, ya casi habla. Y nosotros nos reímos porque en verdad algo está diciendo y vemos y está pasando algo. Chicos, salí que ella está tocando la puerta y la perra casi nos avisa. Lo cierto es que si yo tengo ese cariño por Chanel, imagínense las mecas, para donde usted va, ella va. Usted va caminando y la tiene atrás. Y hace así y ella hace así. Hace así. Para donde usted va, ella se mueve. Hermano, es un animal dulce, tierno. Y yo me imagino que el corazón pastoral de David evocó todos esos momentos preciosos de sus mequitas. Y él dijo: sí, cómo no me voy a acordar yo de esa cabrita amada, esa corderita amada que estaba al lado mío, que comía conmigo, que dormía conmigo. Esa es una mascota amada.
Yo me imagino que el corazón pastoral de David se le olvidó que era rey y recordó aquellos momentos dulces, líricos del campo, y él dijo, ¿cómo le mataron la Meca? Porque vino un tipo con hambre, él tenía 1000 chivos y ovejas, y le mató la mequita al pastor humilde. Él dijo, esto no me puede, yo ahora soy rey. Ese sinvergüenza que pague, y miren lo que le dijo. Vino uno del camino del hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El problema no es que le mate una cabra, el problema es que era una meca. El problema era lo entrañable, el vínculo que había, chico, afectivo entre ese animal. Yo lo comprendo. Yo comprendo ese vínculo de amor. No hay un animal más dulce, un animal más tierno que una mequita que sigue tus pasos, está y tú eres su protección. Oye, yo me imagino que a David de la ira se le tuvieron que haber salido lágrimas. Entonces se encendió el furor de David. Imagínense cómo, miren, Natán es un predicador del que los predicadores tenemos que aprender muchísimo. Yo creo que deberíamos tener un curso de homilética con Natán. Y estudiar el método de Natán es uno de los más fascinantes ejercicios y tareas que tenemos los expositores bíblicos. Porque este hombre, este se ganó el premio, si hubiera un award se lo tendrían que dar a él. Pero es que logró empatizar, reconstruyó perfectamente en la narrativa la crisis moral que estaba de alguna forma en juego, logró empatizar y logró interiorizar la crisis, David, donde la única conclusión, él mismo se constituyó en su propio juez. Y lo interesante de esto, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, que después de todo era él mismo. Por eso le digo que los buenos predicadores van a poner en evidencia nuestra miseria. Los buenos predicadores no vienen a darle una caricia en la cabeza. Muchas veces, claro que forma parte de la consolación, pero los buenos predicadores te confrontan contigo mismo. Los buenos predicadores nunca, mi querido hermano, te van a dejar igual que como tú viniste. Te van a confrontar, van a poner en crisis tu autosuficiencia. Y lo interesante de este sujeto es que él solo lo llevó a su misma conclusión. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Después de todo era él. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿No les parece desproporcionada matar a un tipo por una oveja? Yo sé que eso está mal, el abigeato. Yo sé que, pero ¿no les parece desproporcionado matar al que cometió ese delito? No bastaba nada más con pagarlo. Miren el nivel de empatía que tuvo David. Le dolió a él lo que estaba padeciendo aquel tentativo y hipotético pastor. Le dijo, yo no puedo pensar. Después de todo, ese pastor era nada más y nada menos que Urías Eteo, por el cual él no sintió empatía alguna, por el cual él nunca meditó en los alcances lesivos a su integridad espiritual, moral y física. Y ahora él dice, hay que matar al que se le metió con la mequita a ese pastor. Y Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu mano, en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Saben que un elemento distintivo de esta exhortación de Natán, mis queridos hermanos, es que cuando nosotros incurrimos en pecados deliberados, es porque ya hemos tenido
un desarraigo del precepto divino. Tenemos en poco la palabra de Dios. Tenemos en poco y tenemos una visión. Estoy leyendo un libro que si usted puede, descárguelo, búsquelo. En Venezuela no lo podemos conseguir, por eso hablo de descarga, con el perdón de aquellos que nos pueden ver en otras latitudes. Esto lo decimos porque acá en Venezuela tenemos un bloqueo para gran parte de esa literatura, es casi imposible conseguirla. Y creo que los propósitos de cualquier autor cristiano es la divulgación de la verdad, que no es patrimonio intelectual de nadie, sino del Señor mismo. A pesar de que el patrimonio, sin duda alguna, intelectual y el esfuerzo debe ser respetado y promovido, creo con todo mi corazón de que el esfuerzo por la divulgación de la verdad del Evangelio no tiene que estar sujeto a esas gringolas mercantiles. Pero en este caso, en nuestra contingencia venezolana, este libro del doctor Martyn Lloyd-Jones, el que fue conocido como el Spurgeon del siglo XX, para muchos considerado el príncipe de los predicadores del siglo pasado, del siglo XX, que fue un prominente médico y que luego abandonó esa espectacular carrera académica y médica que le esperaba en el mañana y se consagró a la labor pastoral. Fue nada más y nada menos que asistente del pastor Campbell Morgan, otro fenomenal expositor, del cual tengo un libro extraordinario, Los grandes capítulos de la Biblia. Campbell Morgan y Martyn Lloyd-Jones fueron dos hombres extraordinarios. Inglaterra parió, sin duda alguna, extraordinarios baluartes del Evangelio. Entre ellos C.S. Lewis, nada más y nada menos que Martyn Lloyd-Jones, y nuestro príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Pero Martyn Lloyd-Jones escribió un libro titulado La depresión espiritual, que se lo recomiendo. Yo en verdad quisiera poder poner al alcance ese libro de la mayor parte del liderazgo, y ese libro, La depresión espiritual, que quizás es su obra más extensa, es el compendio de un conjunto de predicaciones que él emprendió en Londres y por supuesto luego le dio forma editorial, pero es interesantísimo observar lo que él dice, cómo de alguna manera la alegría y el gozo cristiano de los 3 primeros siglos era el elemento distintivo de los cristianos. Y uno de los aspectos que sedujo al mundo antiguo era la alegría, la paz, el gozo salpicante de los cristianos primitivos. La gente se preguntaba, pero esta gente, ¿por qué sonríe? ¿Por qué está orando por nosotros cuando los estamos matando? Esta gente conmueve el ver que ora, se preocupa y de verdad por nosotros. Cuando estamos muriendo, estos hombres están llenos de gozo, cantan alabanzas, se abrazan los unos a los otros cuando están muriendo en el circo de Roma, cuando los vamos a arrojar a los leones. La gente se conmovía al ver la muerte de los cristianos y decían, son gozosos hasta muriendo. Pareciera que se les abren los cielos y pueden ver la gloria que les espera en el mañana. Él dice, ¿y qué está sucediendo que en el cristianismo contemporáneo, donde de alguna manera la tristeza, el espíritu lúgubre, donde de alguna manera el desánimo y la amargura está formando parte de la experiencia generalizada del creyente? Martyn Lloyd-Jones llega en uno de esos capítulos a una conclusión interesante. Cuando la vida espiritual se desnutre de la palabra de Dios, cuando de alguna forma usted se desarraiga del precepto divino, es inevitable, mi querido hermano, la depresión espiritual. Cuando usted tiene en poco lo que Dios dice, cuando usted le da mayor valor a la opinión de la gente, cuando los valores de este siglo tienen mayor importancia y brindan una mayor impronta en tu conciencia que el precepto divino, que la voz de tu Dios, cuando el consejo de tus amigos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, cuando te distancias de la auténtica perspectiva vertical de la vida, y llamo perspectiva vertical a la perspectiva que Dios te brinda a través de su palabra. Perspectiva horizontal es la perspectiva que nos brindan los valores de este siglo. Los valores horizontales, donde todos vemos el mundo debajo del sol. Pero más allá del sol, cuando ya no tenemos la perspectiva revelada que por el Espíritu nos fue iluminado nuestro entendimiento para poder entenderla, cuando nuestros ojos, como decía Pedro, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados.
Este tipo de circunstancia es el antecedente de muchas de estas crisis. Y Natán nos está dando la anatomía patológica de tu crisis, David. Tuviste en poco la palabra de tu Dios. La tuviste en poco, la subestimaste, dejaste de leerla, te daba pereza. Te daba pereza leerla. No, chico, esto es una flojera, qué aburrido. Muchas veces, mi querido hermano, usted va a tener que ser sacudido hasta los cimientos propios de su alma para que usted aprenda a entender el valor que esa palabra tiene para tu vida. Y como diría el hermano Leonard Ravenhill, vas a tener que sentir el fuego del infierno en tus pies para que aprendas a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. A su nombre sea la gloria. Bautícese en ella. Métase en ella. Escudriñela. Oiga la voz de su Dios. Después de todo, uno de los preceptos que Dios le dio al rey era que tuviera una copia de este libro y todos los días de su vida se acercara a él. Aquí yo puedo ver muchas cosas. ¿Qué descuidó David? Tuvo en poco la palabra de Jehová. La tuvo en poco. Y usted puede poner evidencia. Detrás de toda caída espiritual hay una persona que subestimó la voz de Dios. Es un axioma. Prácticamente una premisa universal y verdadera para la experiencia del cristiano. Usted desarraiga la voz de Dios de su vida y usted se desorienta. Pues otro aspecto es que cuando corresponde exhortar a alguien, usted tiene que tener toda la verdad en sus manos. Usted no puede llegar con que alguien me dijo que aquel dijo. No, a mí me dijeron que usted dijo. Y ese me dijeron que otro dijo que aquel dijo. ¿Y quién lo dijo? No te puedo decir porque lo tengo que cuidar. Parece más un brollo de peluquería. Perdón, no Andrés Tilo, no es la peluquería Andrés Tilo, de cualquier otra peluquería, menos la de mi esposa. Me estoy metiendo en problemas y cómo zafarse de un problema rápido. Miren esto. O un brollo de mujeres sin oficio, ¿no? Es que a mí me dijeron esto y no. Natán no fue con un brollo. A mí me dijeron que dijeron. No, a mí me dijo Dios. Y aquí este hombre lo dijo porque tenía, como dicen en Maracaibo, cuando yo te digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. Y uno no puede llegar a exhortar a una persona con el que a mí me dijeron que me di. No. Y esto va a demandar tiempo y oración. Una de las labores más inquietantes miren, a mí me encanta la labor pastoral cuando se trata de enseñanza, cuando se trata de consejería, cuando se trata de orientación, pero uno de los aspectos más incómodos de la labor pastoral es la exhortación. Exhortar nunca es cómodo y generalmente no es muy bienvenido. Así que uno tiene que tener la sabiduría, mis queridos, por eso es que hay que aprender tanto de Natán. De Natán vale la pena escudriñar y evaluar el método de Natán, no solamente como predicador, sino como un hombre que está ejerciendo la exhortación como un deber transversal de la experiencia pastoral. Y Natán él sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿Saben que muchas veces el que la gente se entere su fracaso trae alivio? Usted no le han drenado de alguna manera algo infectado. El alivio que trae cuando le pullan y sale de alguna manera la materia ya descompuesta o el pus, muchacho, eso puede ser terrible el pinchazo, pero de repente viene un alivio. Y es que la persona cuando no confiesa su pecado, usted quiere saber cómo se siente una persona cuando se encuentra antes de encontrarse con Natán. Es fascinante la Biblia. Miren cómo David nos dejó un testimonio de esto en el Salmo 32, por favor, y en el Salmo 51.
En el Salmo 32:3, miren lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Miren, mis queridos hermanos, cuando el hombre comete pecado y no lo confiesa a Dios, usted se le van a envejecer hasta los huesos. Usted va a somatizar. Y miren, es interesantísimo, mis queridos hermanos. Esto es motivo para un congreso, para un estudio con mayor profundidad. Las vinculaciones de la mente y del cuerpo son fascinantes. Son interesantísimas. Tus pensamientos te enferman. Tus conductas te enferman. Hay emociones que son lesivas a la condición del hombre. Dios no nos diseñó para odiar, Dios no nos diseñó para el rencor. Eso es como si usted le dijera a Henry Ford: mira, este calembe de carro no me sirvió porque me metí, ¿verdad?, en un río, me hundí con él y se me apagó abajo el río. Es que yo no lo diseñé para eso. Yo no diseñé este carrito para ser un anfibio. Tú le estás dando un uso inadecuado y tú no puedes demandar una garantía al diseñador cuando le estás dando un uso distinto al cual el diseñador lo propuso. Tú no le puedes reprochar a Dios el hecho de que te sientes mal cuando estabas haciendo las cosas distintas a las del diseño que Dios propuso para tu vida. Luego el proverbista dirá con sabiduría espiritual abrumadora, nos recordará Salomón: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Qué malo fue Dios que me permitió esto. No, qué bueno es que te está corrigiendo. Qué bueno es que el dolor te está poniendo en perspectiva. Dios no te diseñó para el rencor. Dios no te diseñó para el enojo. Dios no te diseñó mucho menos como a David para el adulterio, para la fornicación. Dios no te diseñó para que tú tomes licencias morales que Él no diseñó para tu vida. Así que si tú te callas, cuando tú incurras en la transgresión, después de tú haber conocido a Dios y te encuentras en pecado, estás en una actitud de rebelión con Dios, el equivalente en vocabulario mecánico es acelerar el acelerador y poner los frenos al mismo tiempo. Si usted pone esas dos cosas a lo máximo, una de las dos cosas se va a romper. Imagínese acelerar un carro a todo lo que da y tenerlo frenado todo lo que pueda. O se daña la transmisión, o se daña, si usted tiene otro tipo de vehículo, tripoides, freno, algo se va a romper. Pero tú no puedes afirmar un valor y después negarlo en tu conducta. Si tú afirmas que el adulterio es pecado y estás en adulterio, tú dices, adulterar es pecado, y tienes en una vida privada, en una doble vida, un adulterio, tus huesos se van a envejecer. Te vas a enfermar y vas a sufrir en tu propio cuerpo las contingencias de no ser coherente espiritualmente. Es cuestión de tiempo. No se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Dios nos diseñó para la santidad. Y es interesante que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mis queridos hermanos, el dolor, el pecado es doloroso y sus consecuencias también. Se volvió, miren que, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oye, llegó el verano a la vida y la primavera pasó. No hay cantos de tórtola. Esta es una imagen poética para decir de que la alegría se fue de su corazón. Martin Lloyd-Jones nos recuerda en ese libro, La depresión espiritual, que esta es la auténtica razón de esta condición. Haber abandonado el amor por la palabra de Dios y sobre todo el haber abrazado doctrinas falsas. Cuando integramos conceptos falsos de la espiritualidad, también es cuestión de tiempo de que nosotros entremos en una relación disfuncional en el ámbito espiritual. Yo estoy seguro que el proceso depresivo que yo viví en el año 98 tuvo que ver con un conjunto de errores doctrinales que yo abracé en mi adolescencia. Maldiciones generacionales,
Lo que a mí me decían cuando yo oraban por mí, ¿verdad? Y me decían, mire, mi querido hermano, el problema suyo es que usted debe tener, no es tu pecado, es que debe ser tu abuelo el que pecó y por lo tanto tú estás sufriendo en tu cuerpo los errores de tu abuelo, de tu papá o de tu tatarabuelo. Entonces yo me afligía diciendo, pero si Dios ya a mí me perdonó, ¿por qué me está cobrando el pecado del viejo? Y a mí me agobiaba, no la culpa, bueno, y si yo me equivoqué está bien, pero ¿por qué yo tengo que pagar? Y de alguna manera esta idea yo la abracé con entusiasmo. Y esta idea me estaba lesionando, y esto es una doctrina oficial de la iglesia contemporánea, ¿eh? Esta doctrina es el ABC del movimiento apostólico y profético. ¿Por qué? Porque el apóstol, que generalmente está vinculado a la teología de la prosperidad, tiene que buscar una explicación de por qué alguien es pobre, de por qué alguien está enfermo, ya que la confesión es la causa de la sanidad. El yo declaro, el yo decreto, cuando no funciona, entonces la manera de interpretar el padecimiento del hombre es que no fue tu pecado, sino el pecado de otro. Esta es la peor apologética y la peor teodicea que ha tenido la historia de la iglesia a través de 21 siglos. Es la teología de Elifaz, Bildad y de Sofar articulada en el mundo contemporáneo. Los tres amigos de Job. Tratar de buscar una causa, no fuiste tú, fueron tus padres los que pecaron. Y Jesús le reprochó diciendo, no es que pecó este ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Ahora, después de todo, no voy a entrar en este detalle de las maldiciones generacionales, pero yo abracé con entusiasmo esta palabra. ¿Sabe qué me trajo libertad? ¿Sabe cuándo empecé yo a experimentar el gozo de la salvación? ¿Sabe qué me devolvió? Porque aquí dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad en mi pecado. Y luego diría, devuélveme el gozo de la salvación en el capítulo 51. ¿Sabe qué me devolvió a mí el gozo de la salvación? Cuando yo dejé de buscar los antecedentes de mi crisis en el pasado y empecé a mirar hacia adelante, puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de mi fe, y mirando hacia adelante, mire lo que me conseguí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso me trajo reposo, alivio, consuelo. Ya yo no tengo la iniquidad de mis antecedentes. Ahora yo tengo la identidad del Señor de mi vida. Ahora la hilvanación genealógica mía está amarrada a la de Cristo Jesús. Yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Él dijo, consumado es, allí pagó el precio de mi iniquidad. Y en el mismo instante que yo creí en Él, cuando yo abracé esa esperanza, en ese mismo instante, toda el acta de los decretos que me era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. No, tengo que hacer una corrección teológica, porque este es otro tema. Yo fui predestinado para esta salvación, y esa acta y esos pecados fueron clavados antes de la fundación del mundo. Así que antes del pecado de mi abuelo, de mi padre o de mis tatarabuelos, está la justicia de mi Señor, que es Rey de reyes y Señor de señores. Es el alfa y es la omega de la historia. ¿A quién le va a creer usted? Es interesante, mi querido hermano. Y recuerdo que los hermanos, pero hasta que tú no entiendas esto, ¿cómo Dios te va a hacer libre si tú no lo crees? Y los evangélicos tenemos una forma tan triste, mi querido hermano, de argumentar. Argumentamos de memoria. C.S. Lewis decía que uno de los síntomas del empobrecimiento racional es el eslogan. Cuando usted ve que una persona tiene que repetir eslóganes, es porque está muy empobrecido intelectualmente. Ese es un testimonio de empobrecimiento lingüístico e intelectual. La persona que ya perdió la capacidad crítica dice eslogan, emplea eslogan. Y
lo que le digan, él va a repetir una frase prefabricada. Pues nosotros incurrimos en estos eventos muchas veces. ¿Verdad que sí? Y tristemente estos eslogan no son, muchos pueden ser verdad en algunos contextos, pero no siempre usted va a encontrar la aflicción teniendo como antecedente el pecado. Lo cierto es que en el caso de la iniquidad, para poder corregirla, usted tiene que conocer bien la verdad a la que usted está corrigiendo. El otro aspecto es, mi querido hermano, que lejos de encontrarse David con un reproche, tú eres un pecador, no. Natán obró como un siervo de Dios tiene que hacerlo. Primero explorar bien lo que está pasando, y a lo mejor cuando a usted le corresponde exhortar a alguien, para usted no incurrir en el eslogan o en las formas prefabricadas de aquel me dijo que yo dije, o aquel me dijeron que otro dijo, la prima de una amiga de un hermano. Por eso la Biblia dice, la prima de un amigo de un hermano, échale pluma a eso, me dijo esto. Entonces, pero ¿por qué no lo traes aquí? Que no, yo no puedo hacerle eso. Usted no está contribuyendo para nada. Ese esfuerzo es estéril y es carnal. El cristiano, la Biblia dice, de un anciano no admitas acusación sino ante 2 testigos. Y fíjense cómo incluso en la muerte de Jesús se arreglaron 2 testigos para mentir y hablar con despropósito de Jesús. Así que Natán no se expuso a esa contingencia. A lo mejor a usted le va a llevar tiempo poder confrontar la realidad que está viviendo su hermano, su pareja, su hijo, ¿verdad? Su familiar, su amigo. Pero es importante que usted tenga los pelos en la mano, como decimos criollamente. Es importante que usted conozca bien lo que está sucediendo y que usted no llegue como alguien que pueda exponerse a la contingencia del reproche de ser un confesor irresponsable, de una persona que esté imputando de un delito, de una transgresión a una persona. No, es importante que usted pueda, al igual que Natán, tener todos los elementos de juicio a su mano. Y por último, no olvidar que, mis queridos hermanos, usted tiene que, cuando usted corrige a su hermano, debe usted considerarse a sí mismo. No vaya a ser que usted también sea tentado en lo que usted está corrigiendo. El apóstol Pablo lo decía, cuando alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y otra posible traducción es maduros. Ustedes que son maduros, restauradle. El verbo, usted tiene que restaurar, mi querido hermano. Somos el único ejército que celebra la caída de un miembro de su ejército. ¿Sabe que el que celebra la caída de un hermano es porque está escondiendo una propia? Y está diciendo, después de todo, yo no soy el único malo aquí. Después de todo, yo no soy el único transgresor. Es cuestión de tiempo para que la gente sepa lo que estás escondiendo. Si tu actitud no es de restauración, no viene de parte de Dios. Ahora, restáurale considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Qué interesante perspectiva nos brinda. Esta es la posibilidad, chico, así como tú estás mal, más adelante yo también puedo equivocarme. Si ocurrió David, Salomón, ¿por qué yo voy a tomar la presunción de no cuidarme cuando la Escritura dice que el que esté firme, mire que no caiga? Así que la exhortación es muy clara. Tenemos muchas cosas de Natán, pero ahora tenemos otro incidente en David. Más adelante en su vida pasaron algunas cosas interesantes. En el capítulo 24 de Samuel, 12 capítulos más adelante de Segunda de Samuel, ahora David incurrió en otra falta. Es increíble, mis queridos hermanos. Otra vez David en un buen momento de su vida. Tuvo muy buenos triunfos militares. Después de varios episodios e incidentes, tengo en el tintero la experiencia familiar de David para hablar de la disfuncional relación de Amón, su hijo, y en este caso Absalón,
las implicaciones que esto tuvo en el orden familiar y cómo un hogar cristiano, de alguna manera disfuncional, ya podemos ver las implicaciones formidables que un hijo pródigo puede traer tristemente al corazón de un padre. Vamos a ver cómo el juicio de Dios reposó en la vida de David a través de sus hijos. Esto es algo que nos va a edificar mucho cuando exploremos la anatomía patológica de la experiencia familiar de David. Vamos a aprender mucho de esta experiencia. Pero de momento me voy a quedar con otro episodio de fracaso moral de David, y fue un incidente que también tuvo como antecedente momentos de esplendor, momentos de gloria, y yo les había dicho, y creo que no basta con que yo lo diga, ¿no? Tengo que demostrarlo bíblicamente. En el capítulo 16 de Ezequiel, por ejemplo, nos brindan los riesgos que tiene el esplendor. Yo les venía diciendo que quizás el momento en el que nos tenemos que cuidar, mis queridos hermanos, más, es cuando las cosas van bien. En el capítulo 16, verso 15, Ezequiel dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaste, eras suya. Lo interesante es que aquí está diciendo que esta Jerusalén, que es tipo, ilustración aquí en el profeta Ezequiel, incurrió en transgresión por el esplendor que le acompañaba. Mis queridos hermanos, les reitero, nos dan un espaldarazo y se nos infla el pecho. Y la soberbia es la madre de todos los pecados. Una costumbre fascinante, saludable, es darle toda la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Si usted ve que un hombre brilla, ese hombre brilla es por la proximidad que tiene con Dios, no porque tenga brillo propio. Así que la gloria es del que, la fuente del brillo, ¿quién es? Eso es como, por ejemplo, se fue la luz y se quemó un cable allá y acomodan el sistema y la gente pone el destornillador y el alicate aquí. Qué buenos destornilladores y alicates los que nos trajeron otra vez la luz. Un destornillador doblado y un alicate oxidado. No fue el alicate, ni fue el destornillador. Esas fueron herramientas que utilizó el electricista, chico, para poner otra vez el sistema en función. Darle la gloria al hombre es darle los créditos al destornillador y al alicate oxidado, cuando la gloria, y en este caso el reconocimiento, la debería tener el electricista. El que en realidad es la causa de tu virtud, de tu prosperidad. Mire, mi querido hermano, hay muchas cosas que aprender y que desaprender. Quizás te han dicho que la razón de tu prosperidad es tu esfuerzo. Quizás tú has escuchado que la razón de tu bienestar es tu inteligencia y tu visión gerencial de la vida. Claro que hay algo de eso en esto, pero ni siquiera tu mejor esfuerzo, ni siquiera tu mayor disciplina, ni siquiera el mayor esplendor en términos de gestión pueden sustituir lo que la gracia de Dios en realidad está dando razón en tu vida. Hay gente mucho más inteligente, hay gente mucho más organizada y hay gente mucho más esforzada que quizás no tiene el bienestar que alguno de nosotros tiene. ¿Sabe cuál es la causa de eso? La gracia de Dios. Yo he terminado por entender que cada aspecto de la experiencia y de la virtud que el hombre experimenta es producto de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? Porque la pregunta yo la tengo que reformular. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite un terremoto? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios? La pregunta en verdad para mí es distinta. ¿Por qué no lo sigue haciendo? Porque en un mundo que marcha con un cáncer y con una gangrena y con una podredumbre moral como esta, ¿qué permite que Dios no lo desbarate, chico? Y que Dios no lo llame y que estemos viviendo en esta serena calma, más bien me hace pensar es sobreabundante la misericordia de Dios. ¿Por qué lo hace? No, ¿por qué no lo sigue haciendo más bien? Porque los pecados de la humanidad merecen un trato distinto a la que la gracia de nuestro Dios nos ha brindado.
Mi querido hermano, Dios no lo ama a usted porque usted se lo merezca. Dios lo ama a usted porque usted lo necesita. A su nombre sea la gloria. Dígale, gracias por esa gracia inmerecida. Yo no lo merezco, pero yo lo necesito. Yo necesito esa gracia. Y miren, esta mujer se corrompió a causa de su esplendor. No le dio la gloria a Dios. ¿Quiere ver otro personaje que no le dio la gloria a Dios? Pase otro capítulo en Ezequiel, en el capítulo 28, de Ezequiel, y va a ver la corrupción de Satanás. La soberbia es algo tan serio, mi querido hermano, y la soberbia es ese sentido de autosuficiencia. Yo tuve en una ocasión en una reunión familiar de un ser querido muy amado por mí, que por la costumbre que mi mamá me dio de orar antes de comer, yo quise orar antes de bendecir los alimentos. Eso es algo que todos los hogares tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Esas son costumbres que no se deben olvidar, porque después de todo, usted puede poner el esfuerzo, puede poner el talento, pero si la bendición de Dios no lo acompaña, ese plato no estuviera en la mesa. Dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo dije, vamos a dar gracias a Dios por estos alimentos. Y uno de mis familiares dijo, gracias a Dios, ¿por qué? Gracias a mí. Y dijo unas palabras que no puedo repetir por acá. El que se está, ¿verdad?, llevando y matando en la falconzulia soy yo, no Dios. Y yo quedé asombrado. Y eso quedó para mí como un ejemplo de lo que es la soberbia. El hombre que en lugar de darle la gloria a Dios se la atribuye a sí mismo. Y la soberbia es algo tan serio que convierte a ángeles en demonios. Es un cáncer espiritual y con razón Agustín de Hipona lo llamó en la madre de todos los pecados. Miren qué hizo la soberbia con Satanás. Verso 15 del 28, capítulo 28. Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Dios creó un ser perfecto. Dios creó un ser perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché de entre las piedras. Te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Qué les parece? Lo que hizo la soberbia con un ángel perfecto. ¿Cree usted que no va a ser distinto con nosotros? Así que cuando ese sentido de autosuficiencia empiece a taladrar tu mente, repréndela y llévala cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y aprenda un vicio, que no es un vicio, pero un vicio de lenguaje, que debería ser, ¿saben que las viejitas tenían una sabiduría? Cuando alguien le decía, ¿usted viene mañana? Ellas decían, si Dios quiere. Hasta los que presumimos seguir a Cristo se nos olvidó que hay más sabiduría en esa afirmación que en la soberbia de algunos que declaran. Y si lo que tú estás declarando no es la voluntad de Dios, ¿por qué Dios tiene que cumplir tus antojos? El que no quiere hacer la voluntad de Dios, el que no le gusta la voluntad de Dios, es porque no se ha renovado en su entendimiento. Y porque en lugar de darle la gloria a Dios, se la quiere atribuir a sí mismo. Por eso hoy en algunos países dicen, ya no yo declaro, yo decreto, yo te ordeno Dios que hagas esto. Porque ¿sabe lo que está en debate en esta crisis teológica? ¿Quién es el Señor de mi trono? ¿Yo o Dios? La soberbia quiere entronizarte a ti. Si Dios quiere, es la respuesta de un hombre sabio, porque yo no quiero algo que Dios no quiere tampoco.
Mira lo que dijo Spurgeon, y esta cita me resulta interesante de uno de sus sermones monumentales. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que quiere. Salmo 115, 3. El Señor hace todo lo que quiere en todo el cielo y la tierra y en sus mares y en sus profundidades. Salmo 135, 6. Miren lo que dice acá. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por los mundanos como la grande, estupenda, pero sin embargo la doctrina más cierta de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, excepto en su trono. Le permitirán estar en su taller para modelar mundos y hacer estrellas. Le permitirán estar en su limosna para dispensar sus limosnas y otorgar sus mercedes. Le permitirán sustentar la tierra y sustentar las columnas, o encender las lámparas del cielo, o gobernar las olas del océano en constante movimiento. Pero cuando Dios ascienda a su trono, entonces sus criaturas rechinarán los dientes, y cuando proclamamos un entronizado Dios y su derecho de hacer lo que quiere con los suyos, de disponer de sus criaturas como mejor le parezca, sin consultarlas en el asunto, entonces es que somos silbados y execrados. Entonces es que los hombres se vuelven en oídos sordos a nosotros, porque Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Un Dios entronizado es el enemigo del egocentrista, del soberbio que tiene a su ego en el trono. Y creo que aquí David, le estaba yendo muy bien, y dice la Escritura, capítulo 24, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: veas un censo de Israel y de Judá. La mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que esto fue un acto de soberbia porque David necesitaba cuantificar su poder militar. Fue un acto de afirmar: mis logros militares lo debemos al esplendor de todo el respaldo militar que tenemos. Y después de todas estas conquistas de las que hemos sido nosotros protagonistas, tenemos que buscar causas endógenas de ese triunfo. Mi talento militar, mi gestión como caudillo. Hay tantas variables que pueden estar aquí involucradas que hipotéticamente podemos poner como hipótesis de lectura. No lo dice la Biblia exacta y concretamente, pero podemos inferir algunas realidades entre líneas. ¿Cuál es la necesidad de contar? Si después de todo Dios te puede salvar con 1 o con 1000. ¿Cuál es la diferencia cuando tú pones la debilidad en las manos de Dios a cuando pones todo ese esplendor en las manos de tu Dios? Parece que era un esfuerzo por afirmar, cuantificar, ponderar cuál es el alcance de mi esplendor militar, de mis recursos. Después de todo, es una afirmación a que es mi propia fuerza la que da razón de mis triunfos. Esta puede ser una interesante hipótesis de lectura, y lo interesante es que ahora Joab parece que lo viene a reconsiderar y le dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor al rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué quieres hacer esto? Mis queridos hermanos, y a veces uno tiene gente que lo llaman a capítulo, y es interesante ver que la soberbia te invita a no darle razón a la gente, a no dar razón a nadie, a no sujetarte de alguna manera, a no tener que rendir cuentas. Es un muy mal síntoma no tener que rendir cuentas a nadie. Mis queridos hermanos, y mientras mayor sea el estatus en la iglesia, procura con diligencia buscar a quien rendirle cuentas. En afirmar, en decir. Miren, yo para ir a República Dominicana hice por lo menos 4 llamadas fundamentales, porque humanamente hablando parecía absolutamente innecesario preguntarle a alguien si debía o no hacerlo. Pero espiritualmente yo sé que habían riesgos interesantes que yo tenía que asumir, y uno de ellos era
después de todo, ¿por qué no preguntarle a las personas a las que yo me debo? ¿Qué tan pertinente crees tú que sea esto? Porque parece evidente, pero yo creo que dar cuentas está bien. David no le quiso dar cuentas ni siquiera a uno de los hombres más íntimos, que era Joab, y subestimó el consejo que de alguna manera vino sin duda alguna de parte de Dios y que con sabiduría de alguna manera estuvo presente en el corazón de Joab. Sin embargo, miren, aquí pasó algo interesante, no le gustó. Verso 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Sabes que la expresión pesar viene de la palabra nakah, la que les comentaba hace unos minutos atrás, que tiene que ver con una expresión en donde se habla de la devastación de una ciudad? Y esto es lo que nos habla de que el corazón de David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de que se equivocaba, de inmediato entraba en arrepentimiento. Era un hombre que indemnizaba, corregía, y así como una ciudad estaba devastada por haber sido sitiada por una tropa enemiga, así se encontraba su conciencia en ese momento, como una ciudad asolada. No había reposo ni paz para David. Y es que una de las evidencias claras de la presencia del Espíritu Santo es que usted no puede convivir con el pecado, mi querido hermano. Usted se va a sentir mal. Usted va a ser un mal cristiano y un mal mundano. Porque como cristiano está faltando y como mundano no está siendo lo suficientemente consecuente con tú. No estás disfrutando, chico, a plenitud del pecado porque sabes que estás mal. Y termina siendo un tibio abominable que hasta Dios lo vomita, según el testimonio de Apocalipsis, que a los tibios los vomitaré de mi boca. Ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente. Lo interesante es que David reconsideraba. Lo interesante es que él decía, chico, yo no puedo vivir con esto. Y de inmediato podemos ver, chico, del Salmo 51 podemos entender muchas cosas de David. Y es que cuando usted se equivoca, mi querido hermano, la evidencia de su arrepentimiento es la confesión de su pecado. Capítulo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por juicio, por puro en tu juicio. Ahora la demanda de David, este es un salmo que fue en el contexto del pecado, por supuesto, cuando Natán confronta a David, pero que sin duda alguna nos traduce la actitud de David ante el fracaso. ¿Y cuál debe ser la actitud nuestra ante el fracaso moral? Porque te vas a equivocar. Te vas a equivocar, vas a tener errores. Y lejos de encontrarte entonces con una culpa neurótica, lacerante, neurotizante, que viene a robarte y sustraerte el gozo, la alegría de la sindéresis y la homeostasis espiritual, pues mira lo que David nos enseña. Purifícame con hisopo, verso 7, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y el verso 12 nos recuerda cuál es el aspecto terapéutico que el perdón nos trae. Te equivocaste, mandaste a contar el pueblo, así como en el momento de tu esplendor te acostaste con una mujer ajena. Bueno, mira ahora lo que tienes que pedirme. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oye, este hombre sabía que la fuente auténtica del gozo de su vida era su comunión con Dios. Ahora, había nakah en el corazón de David. Había una conciencia asediada por la culpa y destruida por sus errores. Y miren lo que Dios le dijo. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra?
o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya pestes en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Las 3 alternativas eran terribles. 7 años de hambre, espada y peste. Un apocalipsis en minúscula, ¿no? Elige cuál de tus apocalipsis quieres vivir, cuál de tus crisis quieres asistir. Y miren qué interesante es saber orar. David nos da una cátedra de cómo orar en tiempos de crisis. Y una vez más llegamos al mismo punto. Después de todo, siempre es mejor caer en las manos de mi Dios que caer en mis propios planes. Miren lo que David respondió. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Qué interesante es que David dijo: yo prefiero caer en las manos de mi Dios. Es en esas manos donde yo encuentro reposo. Las mismas manos que me hieren van a ser las mismas manos que me van a vendar. La misma mano que me aflige es la misma mano que me traerá consuelo. Es interesante si usted ve, miren esta aparente contradicción. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese: veías un censo de Israel y de Judá. Ahora le invito a que lea Primera de Crónicas 21:1-17. Primera de Crónicas 21:1-17. Miren lo que dice acá. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Ya va. ¿Por qué en Primera de Crónicas dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David? ¿Y por qué en Segunda de Samuel dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ves, haz un censo de Israel y de Judá? ¿Por qué aquí Samuel dice que Dios y en Crónicas dice que fue el diablo? ¿Será que se contradicen los autores? Hay una crisis teológica aquí, en estas páginas. ¿Será que este era pentecostal y este era bautista? ¿Este era calvinista y este es arminiano? ¿Este era sinergista y este es monergista? ¿Será que quién lo hizo? Porque aquí tenemos una aparente contradicción que los detractores de nuestra fe adelantan para reprochar en términos de coherencia narrativa. Mira, lo que tú le atribuyes a Dios, otro se lo atribuye al diablo. Bueno, solamente la ignorancia teológica nos pondría en esta crisis de escepticismo. Porque lo que queda bien en claro, según el prólogo de Job, es que Satanás no puede dar un paso al frente en agresión o en aflicción para el pueblo de Dios si Dios antes previamente no brinda la anuencia, no brinda la licencia. Lo que aquí nos está informando y nos está agregando el autor de Crónicas es que Dios puede utilizar causas secundarias para cumplir propósitos eternales. Y lo que queda bien en claro acá es que Satanás es un muchacho de recao también. Que él no tiene la omnipotencia, la omnisciencia, que el Señor lo reprenda, que algunos evangélicos le conferimos. Hay gente que cruje los dientes ante la idea de que Dios puede tomar decisiones por mí. Pero en la teología de algunas personas, Satanás hace que alguna gente haga lo que él quiere. Satanás sí puede hacer con alguna gente lo que él quiere, pero Dios no puede hacer lo que él quiere con lo suyo. Pero Satanás sí tiene soberanía sobre la vida de alguna gente, pero Dios no la puede tener. Dios no es soberano de su creación, pero Satanás sí. Está muy mal la perspectiva de la teología de hoy, y tenía razón Spurgeon. Si hay un atributo odiado de Dios, es la soberanía de Dios. No nos gusta que Dios esté en el trono, queremos estar nosotros. Y quizás nuestra espiritualidad es hacer morir esa dimensión
que nos ha entronizado, que nos ha tratado de encumbrar y hacer pensar que tenemos homólogas condiciones con las de Dios. Tú no eres Dios. Y la condición del hombre, el hombre espiritual, siempre será: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La respuesta es: sométanse a Dios. Y aquí podemos ver infinidad de capítulos. Miren, por ejemplo, ya con esto voy terminando, y vean cómo la idea del gobierno de Dios viene a ser un elemento terapéutico también para los momentos de tu crisis. Cuando usted ve la agresión que sufrió José, por ejemplo, acompáñame a Génesis. En Génesis usted puede ver algo interesante. ¿Por qué es tan importante saber la soberanía de Dios? ¿Por qué es tan importante que tú lo tengas presente, mi querido hermano? Porque te va a ayudar a perdonar incluso. Cuando entiendes que Dios es el soberano de tus circunstancias, es interesante en el capítulo 50 de Génesis lo que nos dice la Biblia. Ustedes recuerdan que los hermanos de José no le podían ya hablar pacíficamente a José. Tenían envidia hasta por su manera de vestir, porque su papá le había comprado un vestido de colores, una túnica de colores, cosa que los padres no deben hacer, tratar a un hijo mejor que a otro. Sin embargo, Dios le dio un trato preferencial a José porque era el hijo de la amada de Raquel, ¿verdad? Y había el resentimiento intrafamiliar. Chico, mira cómo papá trata al hijo de Raquel, y a nosotros nos tiene todos machucados. Él es el toñeco de la casa. A él le dan la pechuga, a él le dan... Usted no ve, allá en Maracaibo hubo una vez un titular en Panorama, en la página de atrás: mató a su hermano por un muslo de pollo. Y la gente podía reírse de eso, pero ese muchacho no lo mató por el muslo de pollo. Lo mató fue por el sentido de preferencia que él interpretaba, reposaba en su hermano. Por la forma discriminada de recibir atención y afecto. Eso es lo que el muchacho dejó caer en el homicidio. Ahora, miren esto. Estos dijeron: vamos a matarlo. Ya yo no soporto a mi hermano. ¿Puede usted imaginar una condición peor? Que te quiera matar tu familia. Dios mío, es tremendo nada más imaginarse el hecho de que una persona a la que usted ama le diga: mira, te quiero matar. Ya me mataste, de hecho, porque tu deseo es doloroso de por sí. Pero a este muchacho, entre Judá, Leví y, si no me equivoco, Simeón, lo querían matar. Imagínense, el padre de la tribu de donde vendría el Mesías, de donde luego vendría David, tenía el ímpetu homicida de querer matar a su propio hermano. ¿Se dan cuenta cómo Dios toma lo vil del mundo para glorificar su nombre? Dijeron: mejor lo vendemos. Después de todo, son del Medio Oriente y allá los negocios caminan muy bien. Esto está como el chiste del árabe que consiguió aparentemente y que a la mujer con otro y lo iba a matar. Te voy a matar. Y el tipo le dijo: te compro el revólver. ¿Cuánto? 2,000, vendida. Le entregó el revólver, muchacho, a su agresor por $2,000. A lo mejor Judá dijo: le podemos sacar mejor provecho si lo vendemos. ¿Para qué lo vamos a matar? Vamos a quedarnos con unos cobritos. Lo vendieron. ¿Cuál Judas, pues? Después lo meten en una casa y lo acusan de ser un agresor sexual y lo meten preso por una razón que no era verdadera. Fue calumniado, fue maltratado, fue preso en el extranjero. Y después este hombre, miren por qué tú puedes perdonar. ¿Cuál es el fundamento teológico de tu perdón? ¿Dónde está la posibilidad teológica para poder perdonar? Aquí está. Miren cómo José interpretó su padecimiento moral. Algo que Crónicas y Samuel nos está enseñando. Satanás sin duda alguna estuvo metido aquí, pero no sin el permiso de Dios. Porque miren lo que dice en el capítulo 50, verso 19. Cuando él se hizo rey y el mismo faraón lo llamaba papá, en verdad el que gobernaba era José. Porque de facto, chicos, si el mayor autoridad me dice a mi padre, ¿quién cree usted que es el que está mandando en realidad?
Así que Dios encumbró a este muchacho, después de vivir todo lo que vivió, a ser el hombre más importante de la principal potencia del mundo. Miren a donde la santidad te puede llevar, mi querido hermano. No canses entonces de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se cansen. Miren dónde lo puso Dios. Pero cuando estuvo allí y pudo echar mano de sus hermanos, él pudo haber dicho: mira cómo se pone, cambió la rueda. Ahora tengo a Judá, Leví, a Simeón delante mío. Y son mis esclavos. Y yo los puedo meter preso y los puedo matar. Todo lo que ustedes me hicieron a mí, ahora yo se lo puedo hacer a ustedes. Yo ahora tengo el sartén agarrado por el mango. No. Ellos tenían temor y dijeron: a lo mejor él nos va ahora a caer con retaliación y venganza. Y miren lo que este espiritual hombre nos dejó como una cátedra de lo que debe ser la administración de la aflicción por causa de la calumnia y de la agresión. ¿Por qué José y usted y yo podemos perdonar? Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Delega en Dios su causa, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Primera lección. Segunda, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y habló a su corazón. Ahora miren, es interesante, porque aquí dice algo bien interesante en el capítulo 45. Él está diciendo, la segunda lección que les da: todo está obrando para mi bien, aún tu despropósito. Hasta lo que tú me estás haciendo no va a impedir, porque sin saberlo ustedes me pusieron en el lugar de honor que yo tengo ahorita. Tus despropósitos, lejos de destruirme, me pusieron en el lugar donde la providencia divina había asignado. Así que ustedes terminaron en su torpeza moral, siendo un instrumento catalizador para la consecución de objetivos mucho más sublimes. Pero miren la teología de José, capítulo 45, verso 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Quién envió a José? La perspectiva horizontal diría que lo envió sus hermanos. Lo envió a Egipto el pecado de Leví, el pecado de Judá y el de Simeón. Mira dónde lo pusieron. Mira los agravios que le causaron. Pero Dios está diciendo: no, ni Leví, ni Judá, ni Simeón, ni Tobías, ni Sanbalat, ni Judas, ni Satanás va a hacer algo en tu vida que no esté bajo mi dirección. Y si tú puedes entonces entender que mis manos están orquestando hasta tus peores tragedias, hasta tus peores momentos en tu vida, hasta los momentos en donde torpemente tú te encuentras, si puedes ver mi mano en el trazo perfecto de mi providencia, yo seré un Dios que cumpliré los propósitos eternales que en mi amor yo he reservado para ti. Puedes perdonar a alguien, porque ahora vas a quitar la mano de Simeón, vas a quitar la mano de Leví, vas a quitar la mano de Judá, y ahora vas a ver, es la mano de Jehová en tu sufrimiento. Y tú vas a decir: ustedes pensaron mal contra mí, ustedes pensaban que yo estaba en las manos de ustedes, pero en realidad yo no estoy en las manos del hombre. Si tú me pudiste hacer daño, es porque Dios te trajo por algún evento providencial de su amor, te puso en mi vida para mostrar que el Dios que hiere es el Dios que venda, que el Dios que llama es el Dios que consolida su obra, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y si algo estoy seguro entonces, es que estoy condenado a vencer por ese amor.
Así que el Dios que hirió es el Dios que va a vendar. Sí, Jehová incitó, y luego nos explica Crónicas, usó a Satanás. Pero Dios puede usar tantas cosas que tú no comprendes. Y mientras invito a los músicos, tantas cosas que tú no logras entender. Y lo interesante de que tú entiendas que Dios es soberano es que en tus momentos de fracaso moral, en tus momentos de aflicción, en tus momentos de dolor, tú puedas ver también el trazo de su mano sosteniendo tu vida. Se equivocó David, sin duda. Vino una peste por 3 días que mató a 70,000 hombres. Pues podemos ver que la confianza de David en su ejército se vio diezmado. Después de todo, quizás tu confianza tiene que ser confrontada con algo de la realidad del gobierno soberano y providencial de tu Dios en tu vida. Que tú puedas ver y palpar con tus propios ojos que tú no eres el Señor de tu rumbo. Y decir como dijo Jeremías: yo he comprendido, oh Jehová, que del hombre no son sus pasos, no es del hombre entender sus caminos. Qué bueno es reposar en confianza en ti. Y más aún cuando has fracasado moralmente, más aún cuando tus torpezas han traído tragedias, pues qué bueno y qué terapéutico es encontrarte con que hay un Dios que gobierna aún las circunstancias que torpemente tú administraste. Es como un buen padre que cuando se cae el vaso que usted con torpeza en su infancia tumbó, parece que la mamá tenía de una vez el trapito y lo recogía. Hay un Dios que vela también por los pasos de sus hijos. Ese Dios dice: nunca te dejaré, siempre te sustentaré. Y el salmista Asaf luego diría: era como una bestia muda delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me guiaste según tu consejo. Luego de esta experiencia abrumadora, David terminó diciendo algo interesante. Él dijo: me equivoqué. ¿Qué debo hacer, Señor? Anda y levanta un altar y ofrenda sacrificio a Jehová. Cuando se acercó a ese lugar, un hombre le dijo: yo quiero darte, David, lo que tú necesitas para la ofrenda. Yo pongo el becerro. Y David dijo algo que usted y yo no debemos olvidar: no, yo no voy a presentar a Jehová nada que no me cueste. Yo quiero presentar sacrificio de alabanza ante Dios. Yo quiero, con esta actitud de devoción, demostrar de que el pecado pesa y que yo quiero indemnizar, quiero cambiar mi vida. Yo quiero que de alguna forma lo que yo ofrezca a Jehová sean fruto de labios que confiesan su nombre. Sea lo que yo quiero ofrecer a Dios, realmente surja como una respuesta de sacrificio ante su presencia. Y dice algo que nunca olvidaremos: nunca le daré nada a Jehová que no me cueste. No ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste. Esa es la actitud de un auténtico adorador. Esa fue la actitud que despertó en Jesús cuando una mujer pobre dio unas blanquitas apenas, y él dijo: ella dio más que el resto de la gente. Todos los demás dieron de lo que les sobraba. Ella en verdad está dando de lo que realmente solamente tiene. Nuestro avaricioso corazón, nuestro idólatra corazón, muchas veces no ofrece sacrificio auténtico por nuestro arraigo en la autoconfianza, en que son nuestras fuerzas. David está diciendo: no, todo lo que yo tengo a Él le pertenece. Y yo tengo que desarraigar de mi vida todos estos anclajes de autosuficiencia, todo lo que me hace pensar que en mí yo puedo conseguir justicia, vigor y virtud. No voy a presentar nada a mi Dios que no me cueste.
y presentó esa ofrenda, edificó un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Qué bueno, mis queridos hermanos, es el Dios de las segundas, terceras, cuartas y muchas oportunidades que Dios le brinda a aquellos que a Él se acercan. Póngase de pie y celebre la misericordia renovada de su Dios para su vida. El Dios que le puede decir: sabes que en tu torpe peregrinar quizás te vas a equivocar y vas a fracasar, pero de algo puedes estar seguro: ese Dios nunca dará la espalda, ese Dios nunca te abandonará. Levantemos nuestras manos en alto y demos gloria a nuestro Dios, dando alabanzas al Rey. Levante su mano y diga conmigo: gracias, Señor, por tu glorioso perdón. Gracias porque por tu virtud redentora, aún en nuestros fracasos y torpezas, podemos encontrar vida eterna. Aún en medio de nuestras crisis, de nuestros errores, hay un nuevo comienzo para todos aquellos que en ti se encuentran. Hoy queremos, precioso Jesús, que tu preciosa sangre nos limpie de todos nuestros pecados. Permítenos presentarnos aceptos delante de ti en el amado. Permítenos, oh Dios, brindar fruto de labios que confiesen tu nombre. Ayúdanos a vivir y perseverar en santidad para poder sobreabundar en fruto de justicia ante tu presencia. Bendice a tu pueblo. Permite que podamos ser esforzados en tu gracia, que podamos diligentemente presentarnos, oh Dios, como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Pero todo esto por tu virtud, tu gracia y tu poder. Toda la gloria, toda la alabanza serán para ti. Recibe nuestra ofrenda, recibe nuestro tributo, Dios de alabanza. Esperamos que suba como incienso fragante ante ti. Límpianos de nuestras iniquidades, de nuestras palabras, de nuestros hechos y también de lo que hemos dejado de hacer. A ti damos la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.